Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Vamos a rescatar un clip de Arturo Pérez Reverte en El Hormiguero, en el que hablaba sobre el bueno de Zapatero. Ya recordemos que Arturo Pérez Reverte había señalado que si él fuese joven, pues investigaría o dedicaría tiempo a sacar información sobre los turbios negocios que Zapatero ha hecho una vez dejado la presidencia con dictaduras, narcodictaduras y autocracias de todo pelaje que la verdad dan bastante miedito por fuera. Parece ser que podríamos entender a Zapatero como un señor tenebroso a partir de lo que habría dicho el bueno de Arturo Pérez Reverte. Bien, hay gente que ha rescatado este momento que tuvo en El Hormiguero, en el que hablaba de la imagen que tenía Reverte del bueno de Zapatero, que no era la mejor de las imágenes. Vamos a ver qué es lo que decía. Veámoslo. Que Zapatero era tonto y se ha hecho malo, pero tú dices que realmente los tontos son más peligrosos que los malos. Sí, absolutamente. Entonces este es tonto y malo. ¿Quién? Zapatero. No, ya no es tonto, ahora es malo. Ah, vale. Ya no es tonto, ahora es malo. Parece como la evolución lógica del personaje, ¿no? Un presidente como tan nefasto como José Luis Rodríguez Zapatero, porque todavía intentan vender como si hubiese tenido el legado socialista del progresismo y del bien. Ese señor, tío, o sea, no solo trajo leyes infames con la Ley Integral de Violencia de Género, sino que sumió al país en la crisis económica más grande que había tenido probablemente en los últimos 50 años. O sea, fue bastante salvaje el estado en el que dejó Zapatero el país. Y era una persona, quiero decir, con Zapatero, con el final de legislatura de Zapatero, la izquierda salió a la calle y fue su gobierno el catalizador del 15M, de donde luego nació Podemos, que ahora, de una manera un tanto sorpresiva, se dedican a defender a capa y espada a Zapatero, porque probablemente Zapatero se haya, no voy a decir podemizado, pero sí convertido en un villano cercano a la podemia. En tanto, Zapatero, al terminar su terrible e infame presidencia, a lo que se dedicó fue a blanquear a todo tipo de narcodictaduras y países y autocracias terribles que eran aliadas de Podemos. Yo entiendo que ahí se debió de generar una connivencia, se debió de generar una camaradería, un buen rollo, yo lo puedo entender, entre por ejemplo Juan Carlos Monedero y José Luis Rodríguez Zapatero, o entre Pablo Iglesias y Zapatero, claro, tío. Si es que están un poco en las mismas. Es que los aliados del zapaterismo y de Zapatero, una vez terminado, y con quien él ha hecho negocios, una vez terminado su presidencia, son los mismos que han estado impulsando y financiando toda la órbita de Podemos. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No, a ver, una cosa que aprendí en la vida, yo cuando era joven creía que los malos eran lo peor, eran los malos. Los malvados, tal. De hecho, más cuando empecé a ver guerras y tal, los malos que matan, tal y eso, tal. Pero con el tiempo, con la edad, con las lecturas, con las miradas, ya te afina la lucidez de la mirada, entonces te das cuenta que los tontos son peores. O sea, los tontos son los que realmente causan los problemas. Y siempre digo, tú juntas te lo dije alguna vez, tú juntas a un malo con 1000 tontos y tienes 1001 malos. Porque la maldad es contagiosa y la estupidez es muy receptiva. Entonces, me gusta ese concepto, tío. La maldad es contagiosa y la estupidez es muy receptiva. Tal cual, hermano, tal cual. Zapatero desenterró la guerra civil. O sea, quien sacó del armario la guerra civil estaba súper... era memoria e historia. Debates tal, pero era memoria e historia. Había gente que sacar de las cunetas, evidentemente, todo eso estaba bien. Pero es que él sacó la guerra civil. Todo el discurso, nosotros y ellos, buenos y malos, rojos y azules, se debe a Zapatero, a este atontado que por pura simpleza política sacó fantasmas que había costado muchísimo enterrar. Cuando mis padres... Claro, de todo eso hay que entender que de todo eso, ahora mismo, de alguna manera, el monstruo que ahora vemos en el sanchismo es una evolución natural de todas las semillas que en su día plantó el bueno de Zapatero. Sucia rata. Es decir,
Yo recuerdo, vamos a poner incluso el clip de Antonio Escotado, el recuerdo que tenía de Zapatero, porque era absolutamente demencial. Esto además creo que fue en la entrevista que le hice. ¿Ha sido esto capaz de hacernos olvidar que es una copia de Zapatero? Porque lo es, pero Zapatero era capaz de hacer frente a un diálogo sin preguntas pautadas de antemano. Yo estoy seguro que Sánchez es incapaz. Yo estoy seguro de que si Sánchez se somete a un careo público en la televisión con los otros partidos, quedará demolido. Pero es posible que lo evite, como lleva evitándolo desde que está en el poder. Claro, es que Zapatero debía estar en la cárcel por múltiples razones, fundamentalmente por abuso de poder, que es un delito grave, es prisión mayor, código penal, y además tanto más grave cuanto que el magistrado en cuestión sea más relevante. Si se trata del primer magistrado del país, pues máximo delito. Pero, o sea, analfabetos, censores se ponen a insistir en que la censura, el sesgo y la falsedad se impongan por ley, tranquilamente. Pues yo no me conformo, no, señor. No me conformo con que se levante el hacha de la guerra que estaba tranquilamente enterrada. Fíjate que la posición de Escotado y de Arturo Pérez Reverte en este caso, en ese sentido, se parecen bastante. Son prácticamente la misma. Mi padre hizo la guerra civil, y mi abuelo, y mis tíos hicieron la guerra civil, con el bando republicano, y la perdieron. Jamás quisieron envenenarnos. Procuraron no hablar de política para no envenenarnos. Querían que fuésemos distintos a ellos, ¿no? Y este tonto perdido devolvió otra vez la confrontación, la guerra entre hermanos volvió a ser otra vez una guerra entre el pueblo maravilloso y 4 militares y 4 curas y 4 obispos, que es mentira. Y en eso siguen. Hay una cuestión que se ha planteado estos días, que se planteó el otro día en Horizonte, que vio un psiquiatra hablándola y tal, y que es algo que ha salido en alguna que otra tertulia, y es la pregunta de si... Why are you gay? De si Zapatero es consciente de lo siniestro que es. Es decir, si Zapatero es consciente de que es una persona malvada. Porque hay gente que decía, y yo creo que con bastante atino, que son especies de naturaleza distinta, Zapatero y Pedro Sánchez. Porque decían, Pedro Sánchez no se cree sus mentiras, pero Zapatero, aparentemente, puede haber un debate y probablemente nunca lo resolvamos, Zapatero sí se cree sus propias mentiras. Zapatero sí cree que es un elegido, una persona que... Yo creo que sí que él se autojustifica, ¿no? Que a Venezuela ha ido él a pacificar y a tal, y bueno, sí. Exijo respeto. Soy una persona que lucha por mejorar este puto mundo. Pues ha blanqueado, ha hecho lobby, ha traído esto, se ha dedicado a blanquear el régimen por activa y por pasiva y demás, pero yo creo que él en su cabeza, él piensa que ha estado en una gran misión humanitaria, que bueno, me la han pagado un poco por aquí y por allá, bueno, pues tengo que decirle a mi... Claro, pues para que me paguen, ¿no? Estas cosas, que es una cuestión cultural muy suya, ¿no? Lo de pagarte por este tipo de favores. Yo lo haría solo encantado, porque... A mí estas cosas, pero ya sabes, es que... A mí me da la sensación de que la forma que tiene de autojustificarse Zapatero y el entorno de Zapatero es en base a una especie de... buen rollero canallita, podemos llamarlo. No, hombre, bueno, ¿sabes? Esto de... ¿Estamos delinquiendo? ¿Estamos realmente cometiendo alguna ilegalidad? ¿O son solo, bueno, 4 o 5... No... Una sociedad aquí, ¿para qué? Es que me tienen que mandar un dinero, como yo ni siquiera lo quiero recibir. Claro, que me tienen... es que me quieren pagar 500.000 euros, pues yo qué sé, le voy a decir a él a ver si me hace una sociedad y tal. Yo es que de esto no quiero líos, no, habla tú con ellos. No, yo sí es que yo te lo digo, yo lo hago por una cuestión de talante, yo lo hago porque... Entonces me da la sensación de que ese es un poco el frame en el que trabaja Zapatero. Fíjate, el otro día estaban hablando de esto, ya te digo, en el programa de Horizonte y decían esto. ¿Escuchamos? Venga. Y esta es una apreciación psiquiátrica sobre el expresidente del gobierno. Hay una diferencia nuclear entre Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Y es muy sencilla para un psiquiatra. Quizá vosotros como periodistas a lo mejor no lo veis. El señor Rodríguez Zapatero ayer salió detrás de una mata o delante de una mata haciendo una locución urgente porque el señor Rodríguez Zapatero se siente profundamente inocente.
se siente profundamente inocente, no se cree lo que está pasando. Es decir, es un hombre que ha construido un universo mental propio y vive en él. Tiene un problema de contacto con la realidad y el señor Pedro Sánchez no tiene ese problema. El señor Pedro Sánchez hace maldades y sabe que las hace, pero el Rodríguez Zapatero no. Sí, está helado. Sí. Es decir, él está ahora mismo llorando en su casa metido en la cama. ¿No se podía creer que a un presidente le iban a hacer una investigación? No, pero no es eso, es que es más profundo. No. Cuando Rodríguez Zapatero no presidía nada y ganaba el Partido Popular o la derecha, él se metía en la cama en León. Yo sé, conozco amigos de Rodríguez Zapatero cuando era joven y cuando ganaba la derecha en un pueblo se deprimía y se metía en la cama. Porque él es un tocado de Dios, no sé si me explico. Sí, él es un enviado, entonces por eso es un talismán. Esto es una trama contra el PSOE. ¿Qué lees ahí, doctor? Está hierático, como un profeta, como Elías, que ha bajado del carro y está hablando al pueblo judío. Es decir... Es absolutamente espectacular esto. No se ha creído lo que ha pasado, ha salido al jardín, se ha puesto delante del primer arbolito que haya, no se va a poner delante de una valla publicitaria y está absolutamente seguro que él no tiene nada que ver en esa película. No sé si me explico, es decir, yo estoy hablando como si quiera tener algo como periodista. Este hombre está completamente seguro de que esto no va con él. Entonces, claro, esta es la interpretación que tiene el doctor Cabrera, te la puedes creer, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, pero sí que creo que hay una necesidad, o sea, no una necesidad, una verdad. Sí que creo que hay algo de esto en la propia figura de Zapatero, sobre todo cuando la comparamos con, por ejemplo, Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez me parece un animal de otra naturaleza. O sea, Pedro Sánchez es como, ¿sabes? Que el T-800 de Terminator 1 y el T-1000 es como cuando una segunda parte. ¿Sabes? Cuando en las segundas partes de las películas estas ya es como el mal de la primera lo vuelven a hacer, pero es mejor, es más perfecto, es más frío, es más calculador, está más preparado, es más peligroso, es más todo. Es como la versión evolucionada de... Y Zapatero, por otro lado, claro, ahí tengo la duda, ¿vale? Porque es más espectacular, efectivamente, normalmente, el villano que hacen para las segundas partes, pero... más guapo, ¿no? Más encandila más a las ancianas y tal. Pero Zapatero tiene un aura que me genera más intranquilidad. Es decir, Zapatero me da la sensación de que sería alguien, yo qué sé, tío, que mandaría a tus hijos a que los fusilasen mientras a ti te da un abrazo, ¿no? Y él en el fondo se cree que está haciendo una buena acción. Me da un poco esa vibra. Zapatero, muchos de los que han tratado con él desde Venezuela hablan un poco en ese sentido, ¿sabes? De, tío, que es que está siendo cómplice de que estén torturando durante 1 año y medio a mi hijo en el helicoide. Y el tío, en plan, bueno, vamos a ver, tal, intentando endulzarlo, intentando bajarlo a tierra, intentando de alguna manera humanizar algo que es inhumano. ¿Sabes? Y transformarlo o traducirlo al talante este Zapatero / socialista, a partir de la cual nos coló leyes infames como la ley de memoria democrática o la ley de violencia de género, en tanto estaba a favor de lo bueno en contra de lo malo. Dice aquí, esto es muy interesante, llevo tiempo preguntándome por qué Zapatero está tan tranquilo. Dice, si es porque tiene información que desconocemos o porque es un kamikaze. El doctor Cabrera acaba de aclararlo, decían aquí. Esto, por ejemplo, decían en una entrevista con Álvaro Nieto el otro día. Tampoco en ningún otro sitio. Escucha, porque esta anécdota es buenísima. Resultó que ese día tenía yo una comida con Zapatero. Voy allí a la comida, habíamos publicado por la mañana que las hijas de Zapatero abrían sucursal en Venezuela. Y entonces, en el transcurso de la comida, estábamos 2, 3 o 4 periodistas más, y claro, yo ya le dije, oye, no sé si has visto que hemos publicado que tus hijas pues han decidido abrir una empresa en Venezuela. No sé si me puedes explicar un poco. ¿Le diste la comida? Tal, ¿no? Bien. Y entonces me dice, ¿que han abierto una empresa a mis hijas en Venezuela? No tenía ni idea. Ahora cuando llegue después de comer les voy a preguntar. ¿En serio? Tal cual. Con todo su rostro. O sea, sabiendo yo que me estaba mintiendo a la cara. Es que creo que se lo cree. Así como a Sánchez se le nota que miente, a Zapatero no. Porque yo creo que Zapatero, yo creo que está convencido de que lo que ha hecho no es ilegal. Espero que no lo haya
¿Lo ves? Esto lo comparten gente que es... O sea, el doctor Carrera, que es psiquiatra, y que Álvaro Nieto, que ha estado muy cercano al caso y lo ha seguido desde prácticamente el principio y fue uno de los que empezaron a hablar de Plus Ultra. Que es que hay que recordar que este señor sacó el libro de... ¿cómo se llamaba el libro de Álvaro Nieto, tío? Es que tiene un nombre bastante malo. You are transgender. El de Conexión Caracas-Moncloa. Es que, atención, es que este libro, ojo, ojito, ojete. You O are sea, transgender. ¿de qué año es? Es de 2022, antes de que detuvieran, saltarse el escándalo con Ábalos, con Coldo, y se llamaba Conexión Caracas-Moncloa, ¿vale? Plus Ultra y del sigue y las oscuras relaciones del gobierno de Pedro Sánchez con el chavismo de Venezuela. Y esto evidentemente ha culminado en la figura de Zapatero. En este momento no se sabía la 10ª parte de lo que se sabía hoy, pero oye, que este señor está escribiendo este libro en 2022. Hay que darle... 2022 es bastante tarde, no es tarde porque ni Dios estaba hablando. Ahora mismo esto se ha convertido en el tema central en 2022, ni Dios estaba hablando de esto. El libro que destapó todos los escándalos del ministerio de José Luis Ábalos, ¿vale? Destapó, hablar en pasado. Este libro sale antes de que salte ninguna imputación, antes de que caiga Coldo, antes de que caiga absolutamente nadie. Cuando este libro sale, Ábalos todavía era una persona ejemplar y toda la información que estaba saliendo en los medios era loafer de la extrema derecha, e incluso Pablo Iglesias lanzaba artículos para defender a José Luis Ábalos. Bastante hardcoreta. Estaba a mí una persona del Partido Socialista que conoce muy bien a Zapatero, pero que conoce muy bien a Pedro Sánchez. Y me decía ayer, es que José Luis no es como Pedro. Pedro puede aguantar carros y carretas, tiene un carácter más frío, más calculador, más impertérrito. Zapatero no, Zapatero es muy vanidoso, es una persona, sí, es muy vanidosa, tiene un alto concepto de sí mismo, pero... Ya te digo que Zapatero se cree que es literalmente el puto Mesías y se le nota muchísimo al hablar que se cree las polladas que dice. Pedro Sánchez, tío, tú le notas al hablar que en el fondo no se lo cree. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Está performando, ¿vale? Zapatero cuando performa, cuando hace la de no, ¿sabes? Cuando se pone así como firme y tal, no sé, le sale de dentro. No es ajeno a la crítica, es decir, le afectan las críticas, le afecta el impacto precisamente mediático sobre su figura, porque él... Qué interesante. Y claro, esto yo creo que es lo que le está hundiendo en estos momentos. Hundido. Zapatero es que esta ya, es la cosa que nadie cuenta. Esto es importante porque anticipa movimientos seguramente de cara al día 2. Zapatero sabe que va a estar... Lo que primero hacemos es intentar proteger a nuestros hijos, no meterlos en follones. Yo tenía una sensación de impunidad muy importante, Carmen. En el Partido Socialista han hecho creer a Zapatero que era una especie de papa espiritual del Partido Socialista, era un pope, era alguien, en fin, tocado casi por la mano de Dios, como bien dice el doctor. O sea, cuando ayer definían hasta periodistas, los mismos que van comprando los argumentarios del gobierno, pero cuando ayer lo definían diciendo, es que no es como si te engañara tu pareja es como si te engañara el amor de tu vida. Tú imagínate, si los periodistas piensan así, ¿cómo piensa el Partido Socialista de Zapatero? Que era como, pues hombre, el hombre que consigue levantar la campaña electoral en un escenario inédito en 2023, cuando Pedro Sánchez se hunde en un debate electoral frente a Alberto Núñez Feijóo, y llega Zapatero y dice, llega el Papa, os voy a dar la homilía y todos arriba. Y todos se pusieron arriba por Zapatero. Porque es una especie de coach. Hay un gran cambio entre el... Ahora me cuentas... Hay un gay. Absolutamente salvaje. Dice, ojalá que Zapatero vaya al trullo por lo único que no sea culpable. Gracias por los bits. Esto lo ha sacado Kiko Alcedo. Un chat de Signal interceptado y 5 toneladas de oro expoliadas a Venezuela destaparon a Zapatero y la presunta trama del blanqueo. Es que la gente se mofaba de lo de la mina de oro y demás, pero cuando se siga tirando del hilo y se vea ya no lo de Plus Ultra, pero el resto, ¿sabes? Los restos de lo que ha hecho estos personajes, de lo que ha hecho Zapatero y cómo se ha enriquecido a costa del pueblo de Venezuela. Cuando todo esto se sepa, nos vamos a reír. Voy a terminar este fragmento con una frase que ha dicho hoy Juan Ramón Rayo, que me parece absolutamente demoledora y que decía lo siguiente. Veámoslo. Vale, decía Juan Ramón Rayo, abandonó la presidencia habiendo arruinado a los españoles para comenzar a enriquecerse personalmente a costa de arruinar a los venezolanos. Y toda esta mierda la vamos a ver, la vamos a ver.